Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí Pablo les está relatando a los creyentes en Corinto de qué manera les había llevado el Evangelio. Pablo, además de ser un gran apóstol, sabemos que era un hombre muy sabio, muy instruido, muy preparado, y le llevó el Evangelio a estos hombres que eran griegos de la antigüedad, y como dice aquí también la palabra, los griegos buscaban sabiduría, eran aquellos hijos de los grandes filósofos, de los grandes sabios de ese tiempo, y siempre estaban buscando ampliar y conocer más de la sabiduría humana. Pero aquí Pablo les dice que esta sabiduría, esto que él les trajo, era completamente diferente a la sabiduría humana, y que a través de la sabiduría humana no iban a conocer a Dios. En el versículo 19 del capítulo 1 dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Muy interesante versículo, porque aquí está diciendo que Dios desecha nuestra sabiduría, la sabiduría del hombre. Y esto realmente es muy importante saber esto, porque nosotros podemos tener sabiduría, poder tener mucho, poder tener poco, pero tenemos un conocimiento, una idea acerca de Dios. Pero aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que tenemos que desechar nuestro entendimiento, nuestro concepto, lo que nosotros tenemos formado acerca de Dios, sino por un momento dejarlo de lado para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Por eso Pablo les remarca esto, que no había venido con sabiduría humana, sino con esta palabra de Jesucristo y este crucificado. Y les dice, porque esto estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el libro del profeta Isaías, el capítulo 29, versículo 14, dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Y esa iba a ser la muerte de Cristo en la cruz. Primeramente, la venida de Cristo. Que un Dios tan grande se haga nada, se anonade para tomar la forma de una de sus criaturas, del hombre, y venir a este mundo a padecer y a dar su vida en la cruz, porque no había forma para que el hombre se pudiese salvar, si no era a través de la obra de Dios. Dice: un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Así que vemos cómo Dios remarca esto. ¿Para qué? Porque Dios nos ama, tiene misericordia de nosotros y quiere salvarnos. El problema está que nosotros nos creemos autosuficientes y con un entendimiento como para llegar a Dios. Pero eso es imposible. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Podemos decir que todas las religiones, ¿no?, tomando la palabra religión en el sentido negativo, intentan que es un esfuerzo del hombre para llegar a Dios a través del propio conocimiento humano. Y esto Dios lo desecha, porque la sabiduría de Dios, porque los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, son mucho más altos que la sabiduría del hombre. Y la justicia de Dios es muchísimo más alto que la justicia que puede dar el hombre, porque el hombre es injusto, dice la palabra de Dios. A causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso tenemos que escuchar la voz amorosa de Dios que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que Dios ha preparado para nosotros, para poder reconciliarnos con Él. Por eso Pablo le dice acá: no me propuse saber algo entre vosotros,
sino a Jesucristo y a este crucificado. En el versículo 20 del capítulo 1 dice Dios: ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y fijemos, ¿por qué es así? En el versículo 21 lo explica claramente. Dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pensemos en esta palabra. El hombre quiere poner de sí mismo, quiere, de acuerdo a su propia sabiduría, conocer a Dios, y es imposible, porque es completamente diferente la sabiduría de Dios. Pero entonces Dios, ¿a quién le habla? ¿A quién le hace entender sus misterios, sus designios preciosos? Sobre todo su amor, y la salvación que Dios tiene para cada hombre que le escucha. Por eso dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No una locura en el sentido que nosotros la entendemos, sino Dios lo dice irónicamente, porque para el sabio de este mundo el Evangelio es una locura, no lo desecha, no lo quiere escuchar. Sin embargo, aquel que escucha la palabra de Dios y la acepta, dice: Jesucristo crucificado, potencia de Dios y sabiduría de Dios, poder de Dios para darnos vida, para cambiar nuestra vida, para llenar nuestro corazón, para sacarnos de todo temor, de toda angustia, de todo problema. Primeramente, el problema más grande, que es la muerte. Dios en la cruz destruyó la muerte, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra de la cruz, Jesucristo y este crucificado. Tan importante para Dios esto, que es porque ha dado lo más importante que tenía, que era a su Hijo precioso. Lo sacrificó en la cruz, pero también luego lo resucitó para demostrar que el Hijo de Dios Santo no podía morir, porque Él es la vida y porque no cometió pecado como hombre viviendo en este mundo, pero vino para dar su vida, para ponerse en el lugar que a nosotros nos correspondía, que era el lugar de castigo por el pecado. El Señor Jesucristo recibió el castigo de Dios sobre el hombre, que estaba destinado para el hombre, fue cargado sobre el Señor Jesucristo. El versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Como decíamos, aquel que desecha la palabra de Dios se ha de perder, ha de estar en muerte eterna, y aún después de la muerte tendrá que ir a un lugar de condenación, porque desechó la sabiduría de Dios, lo que Dios hizo, desechó el amor de Dios para con nosotros. Dice: más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. ¿Quieres recibir, querido amigo, hoy el poder de Dios para cambiar tu vida? No importa en qué situación te encuentres, no importa lo que hayas hecho, no importa lo pecador que te consideres. Dios vino para darte vida, es poder de Dios para salvar al hombre. Podemos leer en el Salmo 50, versículo 23. Dice, podemos leer desde el 22, dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud
de Dios. Fijémonos en estas palabras. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Sin duda que vivíamos todos olvidados de Dios, ajenos de la vida de Dios, hasta que Dios un día vino y nos habló y nos mostró el camino del Evangelio, algo muchísimo más elevado que cualquier sabiduría que el hombre puede tener. Y Dios en su amor nos dice así, entended ahora esto, dice, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate. ¿Qué quiere decir? Que ha de venir un día en que este evangelio, esta salvación que está a disposición del hombre en este momento, Dios ha de cerrar la puerta, en un momento ha de cortar el tiempo de la gracia en el cual estamos ahora, porque Dios tiene un plan. Jesucristo ya vino una vez a dar su vida como manso cordero, pero sabemos que por las señales, por las cosas que este mundo, que la humanidad está atravesando, la segunda venida del Señor Jesucristo está cercana y ha de venir a buscar a su iglesia. Pero ahí ya vendrá otros tiempos en que ya la salvación, con el solo hecho de creer, se ha de cortar. Y dice, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Qué significa la alabanza? La alabanza es lo que nosotros alabamos. ¿Qué alabamos? Normalmente el hombre se alaba a sí mismo, vive por sí mismo, decide por sí mismo, piensa por sí mismo. Pero acá dice que hay que hacer un sacrificio. Hay que sacrificar alabanza. Quiere decir que tengo que sacrificar mis ideas para escuchar el Evangelio de Cristo, para escuchar lo que Dios tiene para decirme. Y Dios tiene para hablarme de su Hijo, a Jesucristo y a este crucificado. Hay que sacrificar, hay que, como dice acá, ordenar el camino. Y esta es una preciosa promesa de Dios para el hombre. Dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios o la salvación de Dios. Es decir, que el hombre vive a causa del pecado desordenado. En primer lugar, se tiene a sí mismo y piensa en sus propios deseos. Y esto podemos decir es lo natural del hombre sin Dios, lo del hombre natural. Normalmente vivimos para cumplir lo que está en nuestro corazón. Y es lo normal y natural. Pero Dios en un momento nos viene a hablar y nos viene a mostrar cuál es nuestra condición. Una condición de desorden porque hemos desechado al Dios que nos ama y que nos quiere salvar y que nos quiere dar vida espiritual, una vida nueva. Y dice, y es una preciosa promesa de Dios para nosotros. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Como dijimos, tenemos que ordenar nuestra vida. ¿Y de qué manera? Como venimos diciendo, dejar por un lado de hacer caso a lo que nosotros pensamos o entendemos hasta aquí y escuchar lo que Dios tiene para decir. Desechar nuestra propia sabiduría para entender la palabra de la cruz, por la cual nos podemos salvar. Dios quiere eso, quiere la salvación del hombre. Y muchos son salvados, muchos reciben esta palabra y desde el momento en que creemos, la palabra de la cruz se transforma para nosotros en poder de Dios y sabiduría de Dios. En la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La palabra caridad no es lo que normalmente nosotros entendemos. La caridad es el amor de Dios, un amor sacrificial, un amor que busca, un amor que se da por el otro. Ese es el amor de Dios, un amor que nosotros no conocemos hasta que no le conocemos a Él. Y acá dice que Dios encarece.
Si lo hace más grande, lo hace más notable, lo muestra al hombre. ¿Por qué? Porque dice que encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hay una distancia infinita entre ese Dios santo que se humilló a mirarnos y decidió venir a salvarnos, porque nosotros le habíamos habíamos dado la espalda a Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios a causa del pecado, pero aún así Dios, como dice acá, encareció su amor en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que realmente nosotros podamos entender este amor que proviene de Dios y que quiere que nosotros le conozcamos para recibir esta salvación tan grande. Y cualquiera sea nuestra situación, lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, Dios nos tiende la mano a través del mensaje de Cristo. Él nos dice que mandó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás en temor, estás que no sabes qué hacer, Dios quiere hacerte conocer este amor, porque Él nos dice también en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. ¿Cuántos temores, cuántas incertidumbres? Más en este tiempo también es que estamos atravesando esta situación en que uno no sabe. Aquel que no conoce a Cristo, aquel que no conoce la Escritura, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe en qué va a terminar todo esto. Bueno, el amor de Dios echa fuera el temor, toda angustia, toda necesidad, el amor de Dios lo suple. También Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos dice todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es para aquel que le acepta en su corazón. Y nos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido amigo, si aceptas hoy a Cristo en tu corazón, no tienes que temer nada, porque si lo aceptas y crees en Él, te arrepientes de tus pecados y crees en Él como tu Salvador, Dios te ha de adoptar un hijo, te ha de ser un hijo de Él, y ya no tienes por qué temer, porque tienes un Padre todopoderoso que ha, de acuerdo a su sabiduría, preparado todo para tu vida en este mundo, y cuando tengamos que partir, podemos tener la seguridad absoluta de la salvación, de una vida eterna de gozo con Cristo, nuestro bendito Salvador. Hemos de estar adorándole por toda la eternidad, con alegría, porque ya no tendremos el pecado, no tendremos la muerte, no tendremos todo aquello que nos agobia en este mundo. ¿Quieres hoy aceptar a Cristo para conocer la sabiduría de Dios? Deja de lado por un momento tu propia idea y escucha la voz del Señor. Que el Señor nos bendiga.